Muy buenos días. Hoy, en el día 185, leeremos los capítulos 8, 9, 10 y 11 del libro de Proverbios. Comencemos. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Ahora leeremos el capítulo 9. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dice, venid, comed pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia.
El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas untadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Ahora leeremos el capítulo 10. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Ahora leeremos el capítulo 11.
El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Ahora yo quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos en estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 8 aprendemos que el Señor nos enseña a comer del árbol de la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la sabiduría. Y es que es muy tremendo porque es un grupo selecto de personas que realmente aman a Dios. Porque el que ama a Dios, como decíamos en el día de ayer, escoge el camino de la sabiduría y desprecia el camino de la insensatez. Nosotros tenemos que aprender a reconocer que necesitamos todos los días de Dios y que necesitamos volvernos a Dios. El amor a Dios es un amor selecto, porque así como muchos aman
las cosas fáciles y son pocos los que aman las cosas difíciles, así son muchos los que desprecian a Dios y pocos los que le aman. Por eso acá en el libro de Proverbios el Señor dice: ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y seis sabios y no los menosprecies. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda mi alma. Todos los que me aborrecen ama la muerte. Es decir, que hay personas que no aman a Dios, sino que lo aborrecen. Y ahí es donde tú y yo deberíamos mirarnos cómo estamos. Jesús es ese árbol de vida. Y la Biblia nos muestra en Génesis que existía el árbol del bien y el mal que Dios les prohibió y el árbol de la vida, pero ellos no quisieron comer del árbol de la vida, sino que comieron del fruto prohibido. Para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles locura, como dice primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 23 y 24, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es el árbol de la vida y muchos conociendo ese árbol de vida lo han despreciado y eso les ha traído consecuencias que han llenado su corazón de dureza, como lo dice el libro de Romanos en el capítulo 1, donde dice que muchos habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su corazón. Es Cristo ese árbol de vida que quiere que nosotros vengamos a Él, que quiere que nosotros le busquemos a Él. Ven a Él y allí encontrarás la sabiduría. No lo desprecies. En el capítulo 9 vemos como ese contraste entre sabiduría e insensatez. Existen sobre la tierra dos grandes influencias. Esa influencia que nos lleva a la sabiduría y esa influencia que nos lleva a la insensatez, así como expresaba en un capítulo que existe el camino de la sabiduría y el camino de la insensatez. Ambos te hacen una invitación. Acá en el capítulo 9 de Proverbios es como si ambos se presentaran delante de ti queriendo invitarte a algo, queriendo atraer y seducir con su invitación. Y acá vemos en la palabra, en el capítulo 9 del libro de Proverbios, que la sabiduría edifica su casa, la sabiduría labra sus columnas y mezcla su vino y pone su mesa y envía a sus criadas sobre lo más alto de la ciudad. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: vengan, coman de mí, beban mi vino y dejen la simpleza. Pero también la insensatez ofrece su vino, ofrece a todo el mundo oportunidades, y la insensatez muchas veces nos dice, como dice el versículo 13, anima y conduce al mundo a través de otras personas, de la mujer insensata, como nos expresa aquí la palabra. Frente a estos dos banquetes que son muy distintos, la sabiduría nos dice: vengan, coman mi pan, beban del vino que yo he mezclado, y nosotros está en el versículo 5 del capítulo 9, y en el versículo 17 la insensatez dice: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. En otras palabras, como lo dicen muchas personas, lo prohibido es lo más bueno. Entonces la insensatez te va a decir eso, la insensatez te va a hacer ese ofrecimiento. En la Biblia y en la vida vemos desenlace de estos dos ofrecimientos. Sansón, por ejemplo, decidió seguir el camino de la insensatez, el camino que le trazaba su propio corazón. Decidió aprovechar las oportunidades que se le daban, pero que no eran oportunidades de bendición, sino locuras, eran oportunidades de desenfreno sexual, y él quiso aprovechar esas oportunidades y se tiró en su vida, mientras que José también se le presentaron oportunidades donde podía satisfacer sus apetitos sexuales, pero al mismo tiempo fallar a Dios. Y José dijo: ¿cómo haría yo este mal y pecaría contra Dios? Ante estos dos menús que se nos ofrece, sabiduría e insensatez, ¿tú qué parte eliges? En el capítulo 10
Aprendemos por qué caen los grandes, por qué caen los líderes. Vemos que muchos edificios se caen. En estos días vimos que en Miami, en las noticias, que en Miami se cayó un edificio y se caen. Este edificio que cayó en Miami parece que tenía más de 40 años o 40 años de construcción, pero a veces, aunque pase el tiempo, se caen porque no tenían buenos fundamentos, porque no tenían buenas bases. La integridad es como un sinónimo de ser veraz, de ser consecuentes con aquello que hemos decidido creer del Señor. Pero este mundo nos ofrece muchas corrientes, muchos criterios que son contrarios a la palabra de Dios. Nos establece opciones de vida y criterios de vida que realmente contradicen la palabra de Dios. Por ejemplo, el hedonismo es un criterio que encontramos, que es una conducta que te ofrece buscar lo que te genere placer. Que si te genera dolor, no lo hagas, si te sientes mal, no lo hagas. Y bajo ese criterio muchas personas, por ejemplo, abortan porque no se sienten felices siendo mamá, entonces se consideran con el derecho de quitarle la vida a su propio hijo. Otro criterio que este mundo ofrece es el utilitarismo. Te dice, mira, si algo te da resultado, por ahí es. Si te va bien, por ahí es. En otras palabras, el fin justifica los medios. No importa lo que tengas que hacer para alcanzarlo, pero alcánzalo. Y eso no es lo que nos dice la palabra. Otro criterio que este mundo ofrece es el positivismo moral, donde te dice que si la mayoría de las personas lo hacen, ¿por qué no hacerlo tú? Que es válido, todo el mundo lo hace, entonces se puede hacer. No porque todos hagan algo significa que se debe hacer. Otro criterio es la ética situacional, es decir, al lugar donde fueres, haz lo que vieres, y tampoco es, porque la Biblia nos dice que no nos adaptemos a lo que este mundo hace, ni hagamos lo que este mundo hace. Nosotros somos llamados a vivir de acuerdo a esos criterios que nos ofrece la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de vivir una vida de integridad. Una vida de integridad es aquella que no tiene una mente dividida, que no tiene una voluntad dividida, sino que sigue la voluntad y los principios de Dios. No tiene un corazón dividido donde un día sigue a Dios y sigue también al mundo, sino que tiene unos criterios claros y unos valores correctos. Por eso el Señor nos dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Porque hay personas que con sus hechos obedecen a un solo amo, pero que al mismo tiempo quieren servir a dos señores. Su pasión está en las cosas piadosas y no en las mundanas. La Biblia dice que no amemos al mundo y las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo no es de Dios. Estas decisiones se van a ver a largo tiempo porque van a mostrar si hemos permanecido en Dios o si hemos desmayado. En el capítulo 11 vemos una serie de contrastes que nos ubican, que nos dejan ver a qué reino pertenecemos. Por ejemplo, acá estaría el contraste de aquellos que no pertenecen al reino de Dios, que usan peso falso, que son dados a la soberbia, que permiten la perversidad en su vida, un camino de impiedad, de imprudencia, de avaricia y necedad en el corazón. Pero aquellos que han decidido vivir conforme a los principios del reino, en lugar de un peso falso, tienen un peso cabal. En lugar de la soberbia, han decidido vivir en humildad. En lugar de la perversidad, han decidido vivir una vida de integridad. En lugar de la impiedad, han dejado que Cristo les justifique. En lugar de la imprudencia, han decidido vivir en la prudencia de la palabra. En lugar de la avaricia, se han vuelto personas generosas. Y en lugar de ser necios, se han vuelto sabios. Permite que tu corazón se acerque a vivir en los criterios del reino para que podamos vivir y agradar a Dios. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Estás viviendo de acuerdo a los principios del reino o hay una mezcla en tu corazón? Feliz día y que Dios te bendiga.